Sonidos e imágenes de nuestro entorno. En ese proyecto identificarás imágenes y sonidos ambientales de tu entorno escolar. Reconocerás si hay contaminación visual y auditiva. Establecerás propuestas de secuencias animadas o historietas para que este tipo de contaminación se reduzca o se evite en la escuela y sus inmediaciones. En cada entorno hay elementos visuales y sonoros que contribuyen a crear un ambiente distintivo. Estos elementos pueden ser naturales, como los cerros en el horizonte y el canto de las aves, o sociales, como las casas al pie de los cerros y el ruido producido por los autobuses y los coches. En ocasiones, puede resultar agradable escuchar algunos sonidos y ver imágenes que generan bienestar. Otras veces, por el contrario, pueden causar incomodidad o presentar algún daño, incluso disminuyen la calidad de vida de las personas. A estos elementos negativos se les denomina contaminación visual y auditiva. Mediante una lluvia de ideas, mencionen en comunidad qué elementos visuales y sonoros contribuyen a crear un ambiente en su escuela y en los alrededores de esta. Consideren, por ejemplo, una pintura mural, una esquina llena de basura, un parque donde toquen músicos aficionados, una fábrica cuyas máquinas trabajan todo el día, etc. Discutan cuáles de estos elementos podrían considerarse contaminación visual o auditiva. Expliquen por qué. En comunidad, dialoguen sobre lo siguiente. ¿Qué beneficios habría si la contaminación visual y auditiva se redujera en las escuelas y en sus alrededores? ¿Qué beneficios habría si se preservan los elementos visuales y auditivos que contribuyen a la generación de un ambiente de bienestar? Transcribe la siguiente tabla en tu cuaderno y completa según lo dialogado. Elementos visuales y sonoros de la escuela y sus alrededores. Recuperamos. Observen en colectivo las siguientes imágenes. Digan cuáles les recuerdan sonidos y paisajes de su localidad y cuáles muestran un entorno distinto al suyo. Comenten en comunidad lo siguiente. ¿Qué ejemplos de contaminación visual o auditiva notan en las imágenes? ¿Qué acciones sugerirían para disminuirlas o evitarlas? ¿Cuáles de esas acciones servirían para reducir la contaminación visual y auditiva en su escuela y en los alrededores? ¿Por qué? ¿Cuáles son los sonidos en el aula o en otras partes de la escuela que consideran contaminación auditiva? ¿Cómo afecta a la clase?
Planificamos. Organícense en comunidades y decidan cómo difundirán sus propuestas para reducir o evitar la contaminación visual y auditiva con una secuencia animada o una historieta. Pueden programar sus actividades con ayuda de un esquema como el siguiente. 1. Formar una comunidad y elegir qué producto hacer, una secuencia animada o una historieta. 2. Analizar el ambiente de la escuela y sus alrededores, seleccionar elementos visuales o sonoros contaminantes, así como elementos agradables a la vista o al oído. 3. Investigar sobre el impacto de esos elementos. 4. Definir propuestas para evitar o reducir la contaminación visual y auditiva, así como preservar los elementos visuales y sonoros agradables. 5. Elaborar la primera versión del producto. 6. Revisar y corregir la primera versión. 7. Acordar un lugar y una fecha para mostrar el producto. 8. Presentar el producto final. Para efectuar las actividades de este proyecto necesitarán un lápiz o pluma, su cuaderno y los materiales que resulten pertinentes, dependiendo del producto que crearán. Objetos del entorno, aplicaciones digitales y dispositivos electrónicos para grabar y editar audio y video, secuencia animada. O bien, papelería de reuso, historieta. Igual de importante será considerar el tiempo requerido para su desarrollo. Vayamos y volvemos. En comunidades, revisen la tabla que realizaron en su cuaderno del apartado Identificamos. Comenten qué otros ejemplos podrían añadir a cada recuadro y escríbanlos. Seleccionen un ejemplo de contaminación visual y otro de contaminación auditiva. También elijan dos ejemplos que resulten agradables, uno visual y otro sonoro. En asamblea, intercambien testimonios personales sobre el impacto de los elementos visuales y sonoros que eligieron. Para ello, respondan por turnos lo siguiente. ¿Cómo reaccionan cuando oyen o ven esos ejemplos de contaminación? ¿Cómo reaccionan cuando perciben esas imágenes y sonidos agradables? Luego de escuchar cómo esos sonidos e imágenes afectan positiva o negativamente la vida de los demás integrantes de su comunidad, reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué acciones proponen para combatir la contaminación visual y auditiva? ¿Qué acciones podrían llevar a cabo para preservar los elementos visuales y sonoros agradables? De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, transcribe la siguiente tabla en tu cuaderno y registra tus propuestas. Elementos visuales y sonoros que elegimos analizar. Reúnanse con otra comunidad del mismo grado y realicen lo siguiente. Expliquen qué elementos del entorno eligieron como ejemplos de contaminación visual y auditiva. Luego, pidan que sus compañeros cuenten cómo es que esos elementos los afectan cotidianamente. Identifiquen qué respuesta corporal generan esas imágenes y sonidos cuando son percibidos. La gente voltea para el otro lado, se tapa los oídos, hace muecas de desagrado, camina rápido para alejarse, etc. Repitan el proceso, pero esta vez hablen de los elementos que resultan agradables. Imaginen, en su comunidad, una historia relacionada con los elementos visuales y sonoros que registraron en la tabla anterior. Es importante que en su historia se proponga cómo combatir los dos ejemplos de contaminación visual y auditiva y cómo preservar las imágenes y los sonidos agradables. Registren a continuación, cada quien en su libro, el esquema básico de esa historia. Con base en él, crearán una secuencia animada o su historieta. Esquema para desarrollar la historia. Situaciones que ocurrirán al inicio. Situaciones que ocurrirán en el desarrollo. Situaciones que ocurrirán en el final.
Siéntanse libre para imaginar conflictos interesantes y divertidos relacionados con la contaminación visual y auditiva. Entre otras opciones, pueden poner al inicio una escena en donde unas personas padecen los efectos de la contaminación visual y auditiva. En el desarrollo, una escena donde se tomen medidas al respecto mientras valoran los elementos visuales y sonoros que benefician al ambiente. Al final, una escena donde se diga que debido a las acciones ya hay menos contaminación visual y auditiva en su entorno. ¿Qué otras posibles historias se les ocurren? Reorientamos y seguimos. Con la guía de su maestra o maestro, revisen y analicen en comunidad distintos ejemplos de secuencias animadas e historietas. Observen qué recursos se emplean. En el caso de las historietas, fíjense cómo se representan sonidos mediante onomatopeyas. Identifiquen cuáles podrían incluir en sus propias historietas y apúntenlas en sus cuadernos. En el caso de las secuencias animadas, como stop motion o animación cuadro por cuadro, los personajes pueden elaborarse con objetos cotidianos. Dialoguen mediante una lluvia de ideas qué objetos del entorno podrían usar para construir los personajes de las secuencias que van a hacer. Revisen en comunidad esta información y completen las casillas vacías. Mencionen ejemplos de diferentes tipos de sonidos presentes en su entorno. También digan ejemplos de sonidos producidos con el cuerpo y con la voz, palmadas, chasquidos, abucheos, gritos, entre otros. Descríbanlos con base a la información de la tabla anterior. Actúen el movimiento corporal que asocian con cada uno. Por ejemplo, un hachazo en el tronco de un árbol es fuerte y corto. Se asocia tanto con un leve giro de la cintura como un desplazamiento de los brazos y de las manos. Reúnanse en comunidad, describan cómo son los sonidos que registraron en la tabla de la actividad 4 de Vayamos y Volvemos. Imítenlos al tiempo que actúan los movimientos corporales que asocian con quienes los escuchan o los producen. Si van a crear una historieta, definan con qué onomatopeyas representarán esos sonidos. Antes de empezar a elaborar sus productos, coordinen una charla donde cada comunidad exponga sus propuestas para combatir la contaminación visual y sonora, así como para preservar elementos visuales y sonoros agradables que contribuyan a la calidad de vida. Escuchen con atención la participación de los demás. Después propongan otras medidas que podrían ser útiles. También pueden sugerir efectuar mejor las medidas ya expuestas. Comiencen a elaborar su producto con sus comunidades. Tomen en cuenta las sugerencias que les hicieron. Si es necesario, reemplacen o modifiquen las medidas que propondrán. Conforme dibujen o diseñen los personajes, identifiquen qué características físicas y psicológicas tendría cada uno. Si se hace una secuencia animada, constrúyanlos con objetos representativos del entorno, frutas locales, rocas de la región, trozos de textiles o de cerámica, migajón, etc. Con base en sus características, asignen a cada personaje una voz distintiva, grave, aguda, fuerte, débil, rápida, lenta, con pausas, con acentos, que alargue o acorte las palabras, etc. Si eligieron hacer una historieta, asegúrense de incluir onomatopeyas para representar los sonidos que los personajes producen con la voz, el cuerpo y los objetos que emplean al comer, beber, trabajar, transportarse o hacer otras actividades. Tanto en el caso de las secuencias animadas como en el de las historietas, incluyan escenas o paisajes de su entorno. Para ello, muestren o representen junto con los personajes de la historia elementos naturales y sociales distintivos del lugar donde residen. Asimismo, recreen las reacciones corporales de las personas expuestas a determinados estímulos sonoros y visuales. Para representar la historia que planearon, usen como guía el esquema de Vayamos y Volvamos.
Cuando tengan listas las escenas correspondientes al inicio, revisen sus avances y ponderen si es necesario modificar o sustituir algo. Por ejemplo, la voz que tiene un personaje, los materiales con los que están hechos, los movimientos que hace o sus diálogos, el estilo de dibujo de la historieta, etc. Muestren esos mismos avances a distintas personas y escuchen sus opiniones. Realicen los cambios que consideren pertinentes, de acuerdo con la retroalimentación que recibieron. Sigan adelante con el desarrollo y la conclusión de su obra. Intervención. Difundamos. Con la guía de su maestra o maestro, en asamblea, coordinen la presentación de sus productos finales. Si es posible, inviten a sus familias y al personal de la escuela. Pidan a su maestra o maestro que haga las gestiones necesarias con las autoridades escolares. Usen la tecnología a su alcance para mostrar las secuencias animadas ante el público. Si no es posible proyectarlas, pueden actuarlas frente al salón y después subirlas a internet para que cada quien las vea por su cuenta. De ser posible, difundan las historietas en formato físico y digital. Asimismo, incorpórenla al acervo de la biblioteca escolar. Al término del evento, comenten cómo se sintieron al presentar sus productos. Después expongan cómo el público reaccionó ante estos. Consideramos. Al término de cada presentación, inviten al público a compartir vivencias relacionadas con el problema de la contaminación visual y auditiva. Pidan opiniones sobre las secuencias animadas o las historietas recién presentadas. Noten qué actitudes y comentarios externó el público ante sus propuestas. Fomenten también que el público formule otras propuestas y se comprometa a aplicarlas. Luego de dialogar con su público, dediquen parte de una sesión en el aula a platicar colectivamente sobre la experiencia de elaborar una secuencia animada o una historieta. Durante la charla, desarrollen estos puntos: lo que piensan que cambiarían sobre su relación con el entorno luego de haber llevado a cabo este proyecto, el impacto que piensan que tuvieron entre el público las secuencias animadas e historietas, así como las razones en las que se basan para considerarlo, lo distinto que pudo haber sido la recepción de sus propuestas si las hubieran presentado sin acompañarlas de elementos visuales y sonoros. Con la guía de su maestra o maestro, programen qué actividades llevarán a cabo para dar seguimiento a las medidas que propusieron para reducir la contaminación visual y auditiva en la escuela y sus inmediaciones, así como para preservar algunos elementos visuales y sonoros. También identifiquen cómo vincular con otros campos lo aprendido y elaborado en este proyecto. De igual modo, reconozcan en qué casos podrían elaborar otras secuencias animadas o historietas para dar a conocer temas de otros campos. Lleven a cabo lo necesario para crearlas y difundirlas. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar ejemplos de contaminación visual y auditiva en su escuela y hacer propuestas para reducir las consecuencias animadas o historietas.